Hemos asistido en este último tiempo en nuestra patria a una fractura de la sociedad muy importante y muy clara con respecto al tema del aborto. Allí apareció claramente esta fractura. Yo lo llamo como una especie de choque de civilizaciones, que unas apuntan para un lado y otras apuntan para otro. Entonces tenemos que tener claro esto, qué significa, porque el tema es muy profundo. Incluso no alcanzamos a dimensionar hasta dónde es la profundidad. No tenemos que plantearnos este tema como enemigos y amigos, porque no estamos en una guerra, ni mucho menos. Simplemente hay concepciones muy hondas y muy distintas de lo humano, que se han enfrentado, han chocado. Y entonces, a ver cómo lo podemos descifrar este tema, cómo lo podemos de alguna manera resumir y entender mejor. Yo creo que el Evangelio de hoy nos tira algunas pistas en este sentido, porque nos damos cuenta de lo siguiente. Nosotros que somos creyentes nos damos cuenta de esto. Jesús ha tomado en su vida y en su enseñanza una dirección concreta y el mundo va para el otro lado. Y aquí es lo mismo, exactamente igual que lo que ha pasado en estos días. Dos mundos que van en direcciones contrarias. ¿Cuál sería entonces la dirección que está llevando este mundo, la cultura actual, el sistema en el cual estamos inmersos? Y yo les lo voy a decir muy simplemente, es el egoísmo llevado a la enésima potencia, el egoísmo llevado al paroxismo, a lo más último. Y el egoísmo que se podía resumir en una ideología que está así vigente actualmente, que se llama el neoliberalismo, que es económico, pero también tiene un sentido más profundo que económico, es social, es político. Y en este sentido lleva las premisas de un pensador de hace 2 siglos que se llamó Adam Smith, que decía más o menos esto: tenés que ser egoísta, y cuanto más egoísta sea, mejor te va a ir. En eso se resume esto. Cuanto más egoísta la civilización, más de acuerdo a esa cultura vigente. En cambio, el pensamiento cristiano va en el sentido exactamente contrario. Es decir, el servicio a los demás, gratuito, la entrega de la vida. Y eso es el Evangelio que escuchamos hoy. ¿Qué es el Evangelio de hoy? Jesús que dice: yo soy el pan de vida. ¿Qué es esto de este Jesús que se hace pan? Para que nosotros lo desmenucemos un poquito este tema. Es como el trigo que tiene que ser triturado para hacerse harina. La harina que tiene que ser amasada para hacerse pan. Y el pan que tiene que ser comido. Jesús viene a entregar la vida, eso está diciendo. Y la entrega simbólicamente a través de la Eucaristía nuestra de cada fin de semana, se entrega como pan de vida para ser comido, pero también en la última cena nos muestra qué es esto
también simbólicamente lavando los pies de sus discípulos. Y nos dice, ustedes también tienen que proceder así, en el servicio a los demás, gratuitamente. Pero no solo es simbólico, es totalmente claro en su entrega diaria y también en la entrega de hasta su última gota de sangre en la cruz. Es decir, Jesús entrega la vida todo el tiempo por nosotros y por la humanidad. Y sus discípulos, su iglesia, tiene que ir en el mismo sentido, del servicio a los demás, el servicio a la creación, el servicio a la vida, total y plena, sin concesiones. Entonces, claro, estas dos civilizaciones en algún momento chocan, porque son totalmente visiones del mundo que no tienen puntos en común. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto que sea tan distinto en el mismo pueblo, en la misma casa de familia, en el mismo barrio? Que pensemos tan distinto como si fuéramos pueblos distintos. Pero el tema, digo, es más hondo. Está dentro nuestro el problema. El problema del egoísmo y del amor. Porque el hombre viejo es el que nos tira de adentro para que seamos egoístas. Y el hombre nuevo es aquel que viene de Dios y que hace de nosotros justamente esto que Jesús nos muestra. Capaces de amar a todos, incluso a los enemigos, y de poner la otra mejilla. Es decir, esto está en nosotros, en nuestro interior. Entonces, cuanto más nosotros podamos sacar de adentro nuestro el hombre nuevo, será algo distinto, poderoso, como la vida de los santos. Cuanto más siga en nosotros reinando el hombre viejo, el del pecado, estamos construyendo esa civilización que justamente va a llevar al extremo de matar a los propios hijos. Entonces allí estamos en ese choque de civilizaciones, por egoísmo, porque justamente aquel que está al servicio de la vida siempre, incluso la de los más vulnerables, de los más pequeños y de los más pobres. Por eso digo choque de civilizaciones, profunda, humana y también espiritual, y profundamente espiritual. El pecado reina en nosotros si lo dejamos. Y entonces terminamos trabajando para el hombre viejo, terminamos trabajando para un mundo que está en destrucción. Que justamente los medios de comunicación han dado vuelta a todo esto y nos hacen creer que eso es lo viejo, cuando ese es el hombre viejo. Entonces nos dicen que lo nuevo es todo esto de lo progresista, de aquello que está ya por todos los derechos y por todas... Y es una mentira grande como una casa, porque eso es todo lo más viejo. Es tan viejo que justamente refleja, fíjense lo que les voy a decir, refleja el pensamiento del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. ¿Qué dice Satanás? No serviré. No quiere servir a Dios ni a nadie, sino su propio egoísmo. Non servia es el lema del enemigo, no serviré. En cambio, el lema de Jesús, y nosotros lo tenemos así clarito, como un dicho nuestro, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ese es Jesús y ese es nuestro camino. Por supuesto, no es que nosotros ya somos como Jesús, todo lo contrario, tenemos toda una lucha interior
es para llegar a eso, porque lo que nos sale espontáneamente es justamente ser egoístas, es servirnos de los demás. Cuando nosotros entronizamos ese servirnos de los demás, estamos en esta cultura de muerte, que termina matando a los propios hijos, como una cosa totalmente coherente. Es decir, no es que esto es una cosa rara traída de los cabellos y que es no sé de dónde salió, no, es totalmente coherente con esa cultura. Así que no nos extrañemos que suceda esto y que muchos piensen de esta manera, porque también esto viene de muy hondo. Por eso tenemos que mirarnos bien a nosotros, porque también nosotros podemos tomar las armas del enemigo. Entonces, querer hacer lo mismo, de tomar la violencia, de ponernos justamente en enemigos, y entonces va como a contrapelo de lo que nos dice la palabra. Fíjense lo que decía el apóstol en la carta a los cristianos de Éfeso. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros, como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Y allí, en la cruz, nos dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, no es que nosotros tenemos que salir a combatir contra los que piensan distinto, sino que tenemos que amarlos, porque justamente tenemos que anunciarles la buena noticia. ¿Cómo vamos a hacer para anunciarles si los consideramos enemigos y les tenemos miedo? Hasta por ahí. Entonces, hay otra manera, la del Evangelio, la de Jesús. Pero estamos asistiendo claramente a un choque de civilizaciones. No tenemos que olvidarnos de esto. Y esto que se manifiesta así en la sociedad también está dentro nuestro. También es nuestra propia lucha. La lucha contra nosotros mismos en el sentido del hombre viejo y el hombre nuevo. Pero no nos tenemos que dejar engañar. No es lo progresista, lo nuevo, lo de los derechos y todo eso, el lenguaje que es correcto. Eso está siendo el lenguaje más viejo. El lenguaje nuevo es el de Jesús. Es aquel que todavía no se ha estrenado. Es solamente Jesús y los santos. Nosotros estamos muy lejos de esto. Y hacia allí apunta eso que decía Pablo VI, la civilización del amor. Eso estamos llamados a construir. Así que bueno, pedimos en esta celebración que el Señor nos ayude a través de este Jesús, pan de vida, que viene a entregarse por nosotros a un cambio profundo en nuestro ser, en el sentido del Evangelio, es decir, caminar en orden a la nueva humanidad. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios.